Se terminó. Ahora vamos a hablar momentáneamente en serio. Está con nosotros Tito Garabal, que es un periodista especializado en el Vaticano, para ver qué puede llegar a pasar con la llegada de este nuevo Papa. Tito, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Horacio, gusto en saludarte. Muchas gracias, igualmente. Bueno, que era un nombre que algunos dicen sí, tenía chances, pero no era el que más chances tenían. Algunos lo daban como candidato alternativo. ¿Qué pasó que se metió de prepo y terminó saliendo papa? A ver, yo la verdad que en toda la previa fui bastante prudente en no hablar mucho de los papables, porque la verdad que había un dato por demás importante. Este cónclave era absolutamente diferente a todos. Era un cónclave donde la mayoría de los cardenales no se conocían. Sí. Era un cónclave multinacional, donde había más de 70 países representados. En la elección de Bergoglio hubo 40 y algo. Venían de lugares recónditos del mundo. Yo me acuerdo que la semana pasada, además de los italianos que sonaban, que yo los mencionaba porque era lo que se hablaba, de todos modos decía que acá lo único que decide es el Espíritu Santo, pero yo había dado dos cardenales que me parecía que podían tener el perfil para ser candidatos de encuentro de los distintos sectores, y eran el arzobispo de Marruecos y precisamente el cardenal Prevost, que era un hombre que, de eso es decir, los cardenales superan el que nació en Estados Unidos. Es un hombre con una profunda raigambre en América Latina, pero que además por su capacidad como haber sido prior general de los agustinos, tiene un acabado conocimiento del mundo y ha recorrido todos los ambientes. Esto le daba un hándicap importante, a lo cual habría que sumar que como él era el prefecto del dicasterio para los obispos, la mayoría de los cardenales por lo menos lo conocían, lo cual no era un dato menor. Claro. Y además valoraban. Y entonces estas cosas hacían que había que ver este tipo de cosas, no tanto el nombre. Lo que pasa es que había mucha presión, sobre todo en los medios italianos, en volver a un papa italiano. Pero una de las cosas que yo insistía la semana pasada, sobre todo, es que Bergoglio no fue solamente el primer papa de América, fue el primer papa del hemisferio sur. Y vos hoy tenés el 75% de los católicos en el hemisferio sur. O sea que había que buscar a alguien que tuviera esa posibilidad. Por supuesto, podía ser África, podía ser Asia, podía ser América Latina. Y en este caso, la figura de el cardenal Prevost cuajaba perfectamente, porque tenía la posibilidad del conocimiento. Un hombre que tenía un conocimiento muy fuerte de América Latina, donde trabajó más de 30 años en Perú. Un hombre que además trabaja y es presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Es decir, había una cantidad de datos adicionales que, si bien sumaban, eran importantes. Cuando se hablaba mucho del cardenal Parolin, yo una de las cosas que decía era que, si bien era un buen candidato, me llamaba la atención porque se hablaba de un papa pastor. Y en el caso del cardenal Parolin, por ejemplo, nunca tuvo gobierno de diócesis. Siempre fue más bien un hombre de la diplomacia, de oficina, pero Claro. no de gobierno pastoral. Claro. Y yo, cuando hablaban de los italianos, decía, si algún italiano tiene posibilidad, yo me inclinaba más a pensar en el cardenal Zuppi. Pero yo, digamos, el nombre de Prevost y el de López Romero, que es el arzobispo de Marruecos, sí los daban como posibles figuras a que los cardenales miraran. Así que a mí, digo, no solamente no me sorprendió, sino que me alegró sustancialmente la elección, por la rapidez, porque los obispos buscaron un papa que tuviera una firme y profunda comunión en la diversidad y que además representara a todos los sectores y que además estuviera identificado con Francisco. Bien, se llenaba todos los casilleros, da la sensación de que llenaba todos los casilleros. Y llenaba a todos, no digo que otros no los llenaban, seguramente había otros, Sí. pero estos dos, el de Marruecos y Prevost, me parece que tenían más. La única duda era esta para mí, si los cardenales se iban a animar a votar a un cardenal nacido en Estados Unidos. Claro. Y, a ver, muchos puede llegar a sorprender que nuevamente un papa de América y un papa muy de raigambre latinoamericana, porque más allá de lo que dicen, ¿no? El papa nacido en Estados Unidos, da la sensación, por cómo se presentó, que es un papa más peruano que norteamericano. Y la vida sacerdotal y pastoral de Claro. él está más en América Latina. Eso llamó la atención, que ¿viste? Segundo papa latinoamericano. Decís, epa, ¿qué pasó acá? Bueno, digo, es un poco también la herencia de Francisco, ¿no? Porque además, Francisco, otra de las cosas que acá en Argentina, porque nos hemos quedado en las pequeñeces, pero no nos dimos cuenta,
que la Iglesia cambió la mirada. La Iglesia miraba al mundo con la visión europea, porque la mayoría de los católicos estaban en Europa, Claro. y desde allí partía la evangelización. Pero en los últimos siglos la mirada no era tan clara, y entonces Francisco lo que hizo fue imponer a la Iglesia del mundo la mirada de la Iglesia de América Latina, por eso la opción por los más pobres, por eso todo el trabajo pastoral con los más sectores más marginados, que era una impronta, yo te diría, más fuerte en la mirada de la Iglesia de América Latina, en lo que se denomina la teología del pueblo, que en la mirada que se hacía desde Europa. Este es un cambio también que se dio dentro del pontificado de Francisco y que ciertamente acompaña también esta nueva visión de este nuevo Papa, ¿no? Interesante. No, yo hoy hablaba con uno de los tantos curas que lo conocieron, sobre todo en la parte de Perú, y me causaba gracia este dato, que también tiene que ver con esta nueva generación de sacerdotes, que a diferencia de Francisco, este es un papa tecnológico, es un papa que tenía un smartwatch, es un papa tuitero, que había estado tuiteando hasta hace creo que 15 días, tweets picantes con respecto a la política inmigratoria en los Estados Unidos, un papa matemático, digamos, es un papa con otra cabeza también, un papa, como podríamos ya decir, un papa actualizado. Y fíjate que el nombre que le dije, el nombre del nuevo Papa siempre es un programa para el pontificado. Yo cuando escuché el nombre, la verdad que también me impactó gratamente, porque de algún modo lo que estaba mostrando, vos fíjate, el Papa León XIII fue el hombre que tuvo que asumir a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en su papado, todo el drama de la revolución industrial que generó una crisis de trabajo fenomenal. Y cuando precisamente el León XIII saca la encíclica Rerum Novarum, comienza una etapa nueva en la vida de la doctrina social de la Iglesia. Por eso también a León XIII se lo conoció como el Papa de los Trabajadores. Claro. Y Francisco venía insistiendo en el último tiempo en que la revolución de la inteligencia artificial iba a generar tantos o más problemas laborales para el común de la gente de lo que había generado la revolución industrial. Es decir, que a este León, ahora León XIV, le va a tocar de algún modo estar en el medio de lo que es esta revolución de la inteligencia artificial, que ciertamente tiene paradigmas diferentes, pero puede tener consecuencias parecidas a la de la revolución industrial de fines del siglo XIX. Bien, interesante. Tito, gracias por toda esta información. Al contrario, gracias a Abrazo vos por el grande. llamado. Muchísimas gracias. Tito Garabal, periodista especializado en el Vaticano. Vamos a sumar ahora a Daniel Gustavo Vera. Daniel es coordinador periodístico del semanario